La revolución ya no es una promesa, es una realidad que está cambiando el mapa del fútbol femenino europeo. Mientras durante años se debatió si la Champions femenina podía crecer al ritmo de su popularidad, esta temporada entregó una respuesta contundente dentro y fuera del campo. Lo que muchos veían como una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en una declaración de poder. Sin embargo, las cifras por sí solas no cuentan toda la historia. Detrás de los récords de audiencia, de los estadios llenos y de la expansión internacional existe una transformación mucho más profunda. La UEFA no solo modificó un formato, puso en marcha una estrategia destinada a alterar la estructura competitiva del continente durante la próxima década. El éxito del nuevo modelo no se mide únicamente por los millones de espectadores o por la coronación del Barça en Oslo. La verdadera pregunta es otra: ¿ha conseguido la competición crear un ecosistema capaz de generar más rivalidad, más oportunidades y más clubes preparados para desafiar a las grandes potencias? Porque si esta temporada ha demostrado algo, es que el crecimiento del fútbol femenino ya no depende exclusivamente de unos pocos gigantes. Y precisamente ahí aparece la clave de una transformación que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en Europa. Pero para entender por qué la UEFA considera esta temporada un punto de inflexión histórico, primero hay que analizar qué cambió realmente dentro de la competición y por qué el nuevo formato logró algo que durante años parecía imposible. Durante mucho tiempo, uno de los principales desafíos de la Champions femenina fue mantener la atención del público durante toda la temporada. Los desequilibrios entre algunos participantes y la repetición frecuente de determinados enfrentamientos reducían la sensación de incertidumbre que toda gran competición necesita para consolidarse. La UEFA entendió que el problema no era únicamente de visibilidad, sino también de estructura. La nueva fase Liga introdujo una dinámica mucho más exigente para clubes y jugadoras. Al aumentar la variedad de cruces y eliminar parte de la previsibilidad del calendario, cada jornada pasó a tener un peso competitivo superior. Los equipos ya no podían gestionar ciertos partidos pensando únicamente en las rondas posteriores, la presión apareció desde mucho antes. Ese cambio tuvo una consecuencia inmediata: la élite dejó de vivir en una zona de confort relativa. Clubes acostumbrados a dominar sus campeonatos nacionales se encontraron obligados a competir a máxima intensidad durante más tiempo. Esto elevó el nivel general del torneo y generó encuentros de alta exigencia mucho antes de las eliminatorias. Lo más relevante es que la competición empezó a parecerse más a un gran escaparate continental que a una sucesión de rondas previsibles. La sensación de que cualquier error podía alterar el rumbo de la temporada añadió una tensión competitiva que benefició tanto al espectáculo como al desarrollo deportivo de los equipos. Pero una competición puede ser más intensa y atractiva sin necesariamente convertirse en un fenómeno global. Lo que terminó sorprendiendo incluso a muchos dentro de la industria fue el impacto que esta transformación tuvo fuera del terreno de juego. Si la mejora deportiva era una de las grandes metas de la UEFA, la expansión de la audiencia representaba el verdadero examen de fuego. Durante años, el fútbol femenino europeo convivió con una paradoja: el interés crecía de forma constante, pero la exposición mediática todavía avanzaba a una velocidad inferior a la demanda real del mercado. Esta temporada rompió esa barrera. El aumento de la distribución internacional y la disponibilidad de los partidos permitió que la competición alcanzara territorios donde antes apenas tenía presencia. El resultado fue una visibilidad mucho más amplia y una conexión directa con nuevas audiencias que empezaron a seguir el torneo de forma regular. Sin embargo, el dato más importante no es únicamente cuántas personas vieron los partidos. Lo verdaderamente significativo es que la Champions femenina comenzó a comportarse como un producto global. La conversación ya no quedó limitada a unos pocos países tradicionalmente vinculados al fútbol femenino, sino que se extendió a mercados que hace apenas unos años parecían secundarios. Cuando una competición consigue atraer espectadores, patrocinadores, operadores televisivos y atención internacional al mismo tiempo, deja de ser un proyecto en crecimiento para convertirse en una propiedad estratégica. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido durante esta temporada. Pero mientras el foco se centraba en las cifras récord y en el éxito comercial, la UEFA estaba trabajando en una ambición todavía mayor. Porque el verdadero objetivo nunca fue fortalecer únicamente a la Champions, sino transformar todo el ecosistema competitivo del fútbol femenino europeo. Durante mucho tiempo, la élite europea estuvo reservada para un grupo relativamente reducido de clubes capaces de sostener proyectos deportivos y financieros de alto nivel. Para muchas entidades emergentes, la aventura continental terminaba demasiado pronto como para generar un impacto real en su crecimiento institucional o deportivo.
La creación de nuevas vías de participación representa un cambio de filosofía mucho más profundo de lo que parece a simple vista. La UEFA ha entendido que el desarrollo del fútbol femenino no puede depender exclusivamente de la fortaleza de unos pocos gigantes. Para que el ecosistema siga creciendo, más clubes necesitan experiencias internacionales, exposición mediática y desafíos competitivos de alto nivel. En este contexto aparece la nueva UEFA Women's Europa Cup como una pieza estratégica. Más que una competición secundaria, funciona como una herramienta de desarrollo. Permite que equipos que antes desaparecían rápidamente del escenario europeo permanezcan activos durante más tiempo, acumulen experiencia y construyan estructuras capaces de competir en el futuro. La consecuencia de este enfoque es evidente: cuanto mayor sea la base competitiva, más difícil será para los grandes monopolizar el éxito. Lo que hoy parece una ampliación del calendario podría convertirse mañana en el nacimiento de nuevos aspirantes capaces de alterar el orden establecido en el continente. Y precisamente ahí surge la gran incógnita que deja esta temporada. Porque si más clubes comienzan a crecer, la pregunta ya no es si el fútbol femenino europeo será más fuerte, sino quién estará preparado para conservar su posición cuando la competencia alcance un nivel nunca visto. Durante la última década, nombres como el Barça, el Olympique Lyonnais, el Chelsea o el Wolfsburgo han construido gran parte de la identidad competitiva del fútbol femenino europeo. Su dominio ayudó a profesionalizar la disciplina, atraer inversión y elevar los estándares deportivos. Sin embargo, el mismo crecimiento que impulsaron podría terminar reduciendo la distancia que los separa del resto. A medida que más clubes acceden a recursos, visibilidad y experiencia internacional, las ventajas históricas empiezan a diluirse lentamente. Las jugadoras tienen más opciones para desarrollar sus carreras, los proyectos deportivos se vuelven más atractivos y las ligas nacionales comienzan a generar una profundidad competitiva que antes simplemente no existía. Esto no significa que la jerarquía vaya a desaparecer de un día para otro. Los grandes continúan teniendo estructuras, presupuestos y plantillas superiores. Pero el nuevo escenario aumenta la probabilidad de que aparezcan rivales capaces de competir de manera sostenida. La diferencia entre favoritos y aspirantes podría ser cada vez menor. Por eso, la gran victoria de la UEFA no consiste únicamente en haber creado una competición más vista o más emocionante. Su verdadero logro puede estar en haber sembrado las condiciones para una Europa más competitiva, más imprevisible y mucho más difícil de controlar para quienes hoy dominan el panorama continental. Pero si esta temporada será recordada como el inicio de una nueva era, existe una conclusión aún más importante. Una conclusión que explica por qué el triunfo del Barça en Oslo podría representar mucho más que la conquista de otro título europeo. La imagen del Barça levantando el trofeo en Oslo quedará como la fotografía oficial de la temporada. Sin embargo, cuando se analice este curso dentro de algunos años, es posible que el recuerdo más importante no sea únicamente quien ganó la final, sino el momento en que la Champions femenina demostró que estaba preparada para entrar en una nueva dimensión. Lo ocurrido durante esta campaña sugiere que el fútbol femenino europeo ha dejado atrás la etapa de consolidación para adentrarse en una fase de expansión real. Ya no se trata únicamente de crecer en audiencia, llenar estadios o multiplicar la exposición mediática. Se trata de construir una estructura capaz de sostener ese crecimiento durante muchos años. La UEFA parece haber comprendido que el futuro depende de ampliar oportunidades, fortalecer la competitividad y evitar que el desarrollo quede concentrado en unos pocos mercados privilegiados. Cuantos más clubes sean capaces de competir al máximo nivel, más atractivo será el producto, más inversión atraerá y más sostenible será su evolución. Por eso, la gran conclusión de esta temporada va mucho más allá de los récords o de los títulos. La Champions femenina no solo ha cambiado su formato, ha redefinido su ambición. Y si esta tendencia se mantiene, Europa podría estar asistiendo al nacimiento de la etapa más influyente y transformadora de toda la historia del fútbol femenino.